buenas noches, ¿cómo están? Otro lunes nuevamente juntos, muy agradecidas porque ustedes están del otro lado. Gracias por los comentarios, gracias por la devolución. Son ustedes, como diría mi esposo, todos muy amables. Eh, pero hoy vamos a ver una sección que abarca del 71 al 75 y estas secciones hablan de algo que pasó en aquel momento, en 1831, con José Smith, pero que tiene que ver con nosotros hoy en día directamente. Vamos a abarcar la sección 71 al 75 y está titulada No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Desde que José Smith era joven hizo frente a críticas y enemigos conforme procuraba sacar a la luz el libro de Mormón y hacer la obra de Dios. Sin embargo, debió haber sido particularmente difícil a finales de 1831 porque Ezra Botz comenzó a oponerse públicamente a la iglesia. Claro, ustedes dirán quién es Ezra Botz y por qué me tiene que importar. Importa porque Ezra fue testigo de muchos milagros que hizo José, era miembro de la iglesia y sin embargo tenía una muy buena posición con respecto a editar, a escribir, y comenzó a hablar muy mal de lo que era José y lo que él hablaba. Publicó una serie de cartas en un diario de Ohio y sus esfuerzos parecían estar dando frutos en ese momento muy hostiles con respecto a la iglesia y a José Smith. Entonces, la pregunta de esta primera sección 71 que vamos a ver hoy, la pregunta que nos lleva a hacer es ¿qué se debe hacer cuando estas cosas no suceden? No le pasó solamente a José Smith, obviamente. Pero hoy en día tenemos otras batallas, porque muchos podrán hablar mal de nosotros y de nuestra religión, y burlarse incluso de estas cosas. Pero como ya ha sucedido, hay un precedente, y entonces el Señor le dice en el versículo 9 de la sección 71, de cierto así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Esto sirvió de aliciente para los miembros de aquel entonces y también para José, pero también es para nosotros en estos días. Es cierto que la obra del Señor siempre tendrá críticos, pero al final ya sabemos quién va a prosperar. Puede resultar inquietante que las personas critiquen o ridiculicen nuestra fe en el Salvador o en el Evangelio o en su iglesia. En los últimos días de su ministerio terrenal, Jesús dio a sus discípulos lo que él llamó un mandamiento nuevo. Ese mandamiento que repitió 3 veces era sencillo. Es sencillo, pero muy difícil. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La enseñanza de amarse los unos a los otros había sido una enseñanza esencial del ministerio del Salvador. El segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Incluso enseñó, amad a vuestros enemigos. Lo que hizo con José Smith el Señor fue decirle exactamente las mismas cosas. A aquellos que los criticaban, se burlaban y formaban esos populachos que iban en contra de los miembros de la iglesia y en contra del mismo José Smith, el Salvador les dijo que a estos también tenían que amarlos.
El mandamiento de amar a los demás, tal como el Salvador lo enseñó, es de la misma forma para nosotros, un desafío singular. De hecho, el presidente Monson nos enseñó que el amor es la esencia misma del Evangelio y Jesucristo es nuestro ejemplo. Su vida fue un legado de amor. ¿Por qué es tan difícil sentir amor cristiano los unos por los otros? Es difícil porque debemos vivir entre aquellos que no comparten nuestras creencias, valores y obligaciones de los convenios que nosotros, como miembros de la Iglesia, hacemos. En su gran oración intercesora que hizo poco antes de su crucifixión, Jesús oró por sus seguidores. Él dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Después de esto, suplicó al Padre y le dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Debemos vivir en el mundo, pero no ser parte de él. Debemos vivir en el mundo porque, como Jesús enseñó en una parábola, su reino es semejante a la levadura, cuya función es leudar toda la masa con su influencia. Sus seguidores, nosotros, sus seguidores, no podemos hacer eso sin relacionarnos solo con personas que compartan nuestras creencias y prácticas. No obstante, el Salvador también enseñó que si lo amamos, guardaríamos sus mandamientos. El Evangelio tiene muchas enseñanzas en cuanto a guardar los mandamientos mientras vivimos entre personas que tienen diferentes creencias y prácticas. Después enseñó este gran principio: no habrá disputa entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputa entre vosotros concerniente a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Aún el procurar ser humildes y evitar la contención, no debemos abandonar ni debilitar nuestro compromiso con las verdades que hemos entendido. No debemos ceder en nuestra postura ni en nuestros valores por ser parte del mundo. El Evangelio de Jesucristo y los convenios que hemos hecho inevitablemente nos coloca como combatientes en la eterna batalla entre la verdad y el error. En esa batalla no hay un punto medio. El Salvador mostró el camino cuando sus adversarios lo confrontaron con la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Recuerdan? Que Jesús dijo que aquel que estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra. ¿Recuerdan lo que sucedió? Uno a uno fueron tirando las piedras y se fueron alejando. Al sentirse avergonzados por su propia hipocresía, los que la acusaban se alejaron y dejaron solo a Jesús con la mujer. Él la trató con bondad al negarse condenarla en ese momento, pero a la vez le indicó firmemente: no peques más. Es necesario tener bondad amorosa, pero un seguidor de Cristo, al igual que el Maestro, tiene que ser firme con la verdad. Al igual que el Salvador, sus seguidores a veces se enfrentan a una conducta pecaminosa. Y hoy día, cuando proclaman el bien y el mal, según ellos lo entienden, a veces se nos tilda de intolerantes o fanáticos religiosos. Muchos de los valores y las prácticas mundanas presentan este tipo de desafío
para nosotros los santos de los últimos días. Entre ellos se destaca hoy día la fuerte tendencia que está legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos estados y provincias, países del mundo. También vivimos entre personas que no creen en el matrimonio. Algunos no creen siquiera en tener hijos. Otros se oponen a cualquier restricción que se le imponga a la pornografía o a las drogas peligrosas. Otro ejemplo que reconoceremos en la mayoría es el desafío de vivir con un cónyuge, familiar o relacionarse con compañeros de trabajo que no sean creyentes. En lugar que han sido dedicados como los templos, los centros de adoración y nuestros propios hogares, debemos enseñar la verdad y los mandamientos de manera sencilla y completa. Según nuestro entendimiento de ellos en el plan de salvación que se ha revelado en el Evangelio restaurado. Nuestro deber de hacerlo está protegido por las garantías constitucionales de la libertad de expresión y la libertad religiosa, así como las leyes de privacidad que se practican incluso en países que no tienen garantías constitucionales. En público, lo que las personas religiosas digan y hagan implican otras consideraciones. El libre ejercicio de la religión protege la mayoría de los actos públicos, pero está sujeto a restricciones que son necesarias para dar cabida a las creencias y a las prácticas de los demás. Las leyes pueden prohibir la conducta que por lo general se reconoce como equivocada o inaceptable, como la explotación sexual, la violencia o conducta terrorista. Incluso las llevan a cabo extremistas en nombre de la religión. Las conductas menos graves, a pesar de que sean inadmisibles para algunos creyentes, tal vez simplemente se tengan que soportar si se legalizan de acuerdo con lo que un profeta del Libro de Mormón llamó la voz del pueblo. Debemos seguir enseñando las enseñanzas del Evangelio de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Nosotros debemos ser ejemplos de civismo. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés sincero por las creencias de los otros. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. No recuerdo ningún pasaje en el cual José Smith haya tratado mal a sus perseguidores, ni que el Salvador haya tratado mal a quienes lo proclamaban para que fuera a ser sacrificado en un madero. No debe haber contiendas, ni entre nosotros, ni con nuestro prójimo. No debe haber contiendas por la doctrina que nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos esta doctrina y creemos en esta doctrina y respetamos a los que no creen en ella. Jamás vamos al choque con las personas que no creen lo que nosotros. Sí, vamos a compartir lo que sí sabemos del Evangelio restaurado del Salvador en esta tierra. Y sí vamos a compartir nuestro testimonio de que sabemos que estas son las verdades restauradas en este tiempo a través de José Smith, el profeta elegido para la restauración. Debemos, para continuar con lo que estábamos hablando, debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestra postura religiosa y al ejercer nuestra influencia en algunas personas. Tengo una amiga que siempre dice, cuando escucho tu programa,
Cuando terminás de hablar quiero bautizarme. Después se me pasa. Pero a mí me causa mucha gracia porque quizás uno, en el amor que siente por el Evangelio y el gozo de esta plenitud, de poder compartirla con las demás personas, esas personas, ustedes que no conocen nuestra religión, que a veces siempre hay alguna justamente idea equivocada sobre lo que nosotros somos y están aprendiendo junto conmigo, a veces me sé que testifico de estas cosas porque sé que son reales, pero debemos tener en cuenta que ustedes también tienen su manera de pensar y eso es absolutamente respetable. En ningún momento la intención es llevarles la contra o que se enojen o que digan que o qué pavadas que están diciendo, que quizás lo digan, pero nosotros podemos hacer que ustedes no se sientan ofendidos por nuestra manera de creer. Exhortamos, a todos para que pongan en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nuestras posturas no sean convenientes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía. En cualquier caso, debemos ser personas de buena voluntad, rechazando de plano la persecución en cualquiera de sus formas, incluyendo raza, origen étnico, creencias religiosas, diferencia en la orientación sexual, incredulidad, etc. Se me acaba de ir la página, perdón. El amor que nos ha enseñado el Salvador es exactamente lo que nosotros ponemos en práctica hoy en día. Nunca vamos a ir al choque con aquellos que queremos como hermanos en nuestras filas. Nunca vamos a hacer algo que sea para hacerles doler o lastimarlos. Cuando el Señor nos requiere perdonar a todos los hombres, eso incluye perdonarnos a nosotros mismos. A veces la persona más difícil de perdonar entre toda la gente del mundo, y quizás la que más necesite nuestro perdón, es la persona que se refleja en el espejo. Si nosotros no hemos hecho esto, no podemos perdonar a quienes hablan mal de nosotros, a quienes ridiculizan, nuestra fe, a quienes se ríen de nuestra manera de pensar. Este tema de juzgar a los demás en realidad podría enseñarse con un sermón de 3 palabras. Cuando se trate de odiar, chismear, ignorar, ridiculizar, sentir rencor o el deseo de infligir daño, por favor, apliquen lo siguiente. Dejen de hacerlo. Es así de sencillo. 3 palabritas. Dejen de hacerlo. Debemos dejar de juzgar a otros y reemplazar los pensamientos y sentimientos de crítica con un corazón lleno de amor por Dios y por sus hijos. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, todos somos hermanas y hermanos. No sé exactamente cómo expresar este asunto de no juzgar a los demás con la suficiente elocuencia, pasión y persuasión para que se grabe en ustedes. No sabría cómo hacerlo. Podría citarle pasajes de las Escrituras, podría tratar de explicar a fondo la doctrina e incluso citar una calcomanía que vi hace poco que estaba pegada en la parte de atrás de un auto cuyo conductor parecía un tanto rústico, pero las palabras de la calcomanía me enseñaron una gran lección. Decía: no me juzgues por pecar,
de manera distinta a la tuya. El perdonar, ya sea a nosotros mismos o a los demás, no es fácil. De hecho, para la mayoría de nosotros implica tener un importante cambio de actitud en la manera de pensar, incluso en el corazón. Pero hay buenas nuevas al respecto. El Señor siempre nos da la salida. Ese potente cambio de corazón es exactamente lo que el Evangelio de Jesucristo tiene como objeto producir en nuestra vida. Repito. Este potente cambio de corazón es exactamente lo que el Evangelio de Jesucristo tiene como objeto producir en nuestra vida, la de los miembros de esta iglesia y las de la gente del mundo, de todo el mundo. ¿Cómo se logra? Mediante el amor de Dios. Cuando tenemos el corazón lleno de amor de Dios, nos ocurre algo bueno y puro. Guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Cuanto más permitamos que el amor de Dios gobierne nuestra mente y nuestras emociones, cuanto más dejemos que el amor por nuestro Padre nos llene el corazón, más fácil nos va a resultar amar a otros con el amor puro de Cristo. Al abrir nuestro corazón al resplandeciente amanecer del amor de Dios, la oscuridad y el frío del resentimiento y la envidia, con el tiempo se disipa. Lo sé. Como siempre, Cristo es nuestro ejemplo. En sus enseñanzas y en su vida, Él nos mostró el camino. Él perdonó al inicuo, al insolente, a los que procuraron lastimarlo y hacerle daño. Jesús dijo que es fácil amar a los que nos aman. ¿Sí? Incluso los malos pueden hacerlo, pero Jesucristo enseñó una ley superior. Sus palabras hacen eco a través de los siglos y se dirige a nosotros hoy. Son para todos los que desean ser discípulos. Son para ustedes y para mí. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué fácil parece. Qué tierno parece. Y cuán difícil se nos hace. Siempre estamos juzgando, criticando por cómo va vestido, por cómo habla, por cómo se ríe, por cómo come, por la altura, por si es bajo, por si es gordo, por si es flaco. ¿Y nosotros qué? Cuando tenemos el corazón lleno de amor de Dios, nos volvemos benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó. El amor puro de Cristo elimina las escamas del resentimiento y la ira de nuestros ojos, dejándonos ver a los demás en la forma en que nuestro Padre Celestial los ve. Me resulta tan difícil a veces hacer exactamente esto. Reemplazar lo que siento en ese momento por tener una mente llena de amor para esos, mis hermanos. Recuerden que la forma en que nuestro Padre Celestial nos ve es como ve a todos, porque todos somos sus hijos. En virtud de que Dios nos ama tanto, nosotros también debemos amarnos y perdonarnos los unos a los otros.
debe ser así. Si no, en 1831 José Smith no podría haber seguido con semejante obra. Lo que empezaba en ese momento como una persecución verbal iba a terminar en el cautivo, preso en una, no se le podría llamar celda, pero en un lugar muy parecido a las celdas, pero con muchas menos comodidades. Él lo sabía. Y sin embargo, en ningún momento dice que él dijo, ¿qué les voy a enseñar a estos si en cualquier momento me matan? Al contrario, él hizo caso a las palabras del Padre. En las secciones 72, 73, nos cuenta cómo y de qué manera el Señor habló con José Smith. Recuerden, seamos bondadosos, perdonemos, hablemos pacíficamente el uno con el otro. Dejemos que el amor de Dios nos llene el corazón. Hagamos bien a todos. El Salvador prometió esto. Dad y se os dará medida buena, apretada y rebosante, porque con la misma medida que usáis, se os volverá a medir. ¿No debería ser esta una promesa suficiente para que siempre concentremos nuestros esfuerzos en la bondad, el perdón y la caridad, en lugar de un comportamiento negativo y hostil? Como discípulos de Jesucristo, devolvamos bien por mal. No busquemos venganza, ni permitamos que la ira nos domine. Tema que cuando ustedes quieran tocaremos. La ira es un gran tema para hablar. No somos perfectos. La gente que nos rodea tampoco es perfecta. Las personas hacen cosas que molestan, decepcionan y enojan en esta vida mortal. Siempre será así. Perdón. No obstante, debemos librarnos de nuestros resentimientos. Parte del propósito de la vida terrenal es aprender a liberarnos de estas cosas. Esa es la manera que el Señor tiene de enseñarnos. Dijimos que no era fácil. Dijimos que en esta etapa terrenal todo nos cuesta más. Pero también dijimos que si nosotros permitimos reemplazar esos sentimientos por bondad, perdón y caridad, estas cosas no nos van a suceder. No tendremos ningún tipo de problema en que otros sean diferentes en creencias, modo de vivir y actuar, porque nosotros somos seguidores y discípulos de Jesucristo. Bueno, hemos hablado de lo que debemos hacer como seguidores de Cristo con respecto a esto de ser perseguidos por nuestras creencias o por ser diferentes en nuestra manera de vivir cada día. Pero también en estas secciones se nos enseña a que es necesario trabajar, no solamente para tener una mente como nuestro Padre Celestial, sino también trabajar para poder mantenernos dignamente, para poder ser representantes de que el trabajo es algo necesario en nuestras vidas y que tenemos, muchos van a asociar lo que digo con el pago de los diezmos. Pero ahí te sacan la 10ª parte de tu trabajo. No, nadie nos saca la 10ª parte de nuestro trabajo.
Nosotros damos la 10ª parte porque todo es de Dios y Él solo pide una 10ª parte. El trabajo es parte esencial de nuestra vida para poder disfrutar de lo que somos capaces de hacer. Que si podemos hacer estas cosas, podemos hacer todo tipo de cosas. Los jóvenes, los niños, desde muy pequeños aprenden lo que es el esfuerzo de lograr las cosas por sí mismos. Cuán importante es que nosotros tengamos un jefe en la familia, y si no hay un padre, un jefe, siempre vamos a tener el apoyo del sacerdocio en nuestra iglesia. En esta iglesia tenemos el poder de las llaves del sacerdocio. Todos los hombres son exactamente poseedores de este sacerdocio desde muy pequeños, y por eso desde muy pequeños se les enseña. Y así como en la vida diaria trabajamos para sustentar a nuestra familia y a nosotros mismos, cuando llega la época de jubilación, créanme, no tenemos jubilación en la iglesia. ¿No es triste, eh? La jubilación no es una parte del plan de felicidad del Señor. No existe un programa de jubileo, ni sabático para las responsabilidades que hay dentro de la iglesia, sin importar la edad ni la capacidad física. A pesar de que la frase "ya lo he hecho" funciona como excusa para escabullirse de algunas actividades como el patinaje, andar en bicicleta, subir montañas, sí, eso está bien, o salsas picantes, no es una excusa aceptable para evadir las responsabilidades convenidas de consagrar nuestro tiempo, talentos y recursos a la obra del Señor. No porque ya tengo 75 años y lo hice todo, estoy libre y puedo faltar a mis convenios. No. El Señor inspiró a José Smith justamente para que estas cosas no sucedieran, para que una vez consagrados al Señor, lo seamos siempre, hasta el final de la carrera. Algunos pueden pensar que después de muchos años es una carga las responsabilidades de la iglesia, pero con franqueza esa manera de pensar no es digna de un discípulo de Cristo. No me lo veo al Señor con 75 años diciendo, ay no, hoy no quiero hacer milagros. O que venga alguien pidiéndole su ayuda y le digo, ay, estoy tan cansado que no voy a poder hacer nada. No me lo imagino al Señor haciendo esas cosas. Gran parte de nuestra obra en la tierra consiste en perseverar gozosamente hasta el final, todos los días de nuestra vida. No es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, es algo que podemos hacer muy, pero muy despacio. Todos aquellos, ¿sí?, que podemos afrontar problemas y dificultades, no es por culpa de nadie, sino porque tenemos algunas responsabilidades que aceptar y ejercer en nuestra vida para poder crecer, para poder llegar a la plenitud de lo que hemos sido creados. Recuerden, seres espirituales viviendo experiencias humanas. Todos, aun aquellos que tienen determinadas limitaciones, todos, absolutamente todos, son amados por nuestro Padre Celestial. Son protegidos por nuestro amado Padre. Somos bendecidos. Y con cada cosa que nosotros hacemos, Él nos toma de la mano como un Padre amoroso y nos guía al siguiente nivel. Guarda con el escalón, levanta un pie. Y eso es lo que tratamos de hacer
los miembros de esta iglesia. Hoy dijimos que no somos personas perfectas, que nadie es perfecto, pero tratamos de lograrlo. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero no por eso dejamos de hacerlo. Y sobre todas las cosas, nos perdonamos primero por haber hecho daño a alguien, queriendo o sin querer. Primero que nada, sacamos la culpa de nuestra vida porque no nos deja crecer. Veremos en la sección siguiente, que es la 76, que la vamos a ver esta semana, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuán grande es su amor y cuántas bendiciones nos da. A José Smith le encantaba aprender pese a que tuvo pocas oportunidades de una educación formal. En sus diarios hablaba felizmente de los días que dedicaba al estudio y con frecuencia expresaba su aprecio por el aprendizaje. José enseñó a los santos que el conocimiento es una parte necesaria de nuestra jornada terrenal, porque el hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiera conocimiento. Y cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la vida venidera. Él también enseñó que el conocimiento disipa las tinieblas, la ansiedad y las dudas, porque éstas no pueden existir donde hay conocimiento. Qué maravillosa frase. Tenemos el deber de aprender tanto como nos sea posible. Tengan a bien motivarse unos a otros a forjar una mejor vida, a tener conocimientos y estudios que nos hagan capaces de ser autosuficientes en este mundo tan difícil que nos rodea. En nuestro aprendizaje no subestimemos la fuente de la revelación. Las escrituras y las palabras de los apóstoles y profetas modernos para nosotros son fuentes de sabiduría, conocimiento divino y de revelación personal para ayudarnos a hallar respuesta a todos los retos de nuestra vida. Aprendamos de Cristo. Busquemos ese conocimiento que lleva a la paz, a la verdad y a los sublimes misterios de la eternidad. Que en los meses que vienen y en los años venideros llenemos nuestras horas de días de trabajo honrado. Que procuremos aprender y mejorar nuestra mente y corazón al beber en abundancia de las fuentes puras de la verdad de nuestro Salvador. Testifico en su nombre que esto es verdad, que su palabra es verdad y no vuelve a él sin que haya tenido un contenido maravilloso y que se haya cumplido cada palabra. Disfrutemos de este gozo de la plenitud del Evangelio y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.